A eso más o menos de las 6 de la tarde, la secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, dio a conocer nuevos datos, ¿verdad?, preliminares acerca de las afectaciones de estas lluvias en los departamentos de Granada, Rivas y Río San Juan. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones cuando se reunió con el gabinete de gobierno. Escuchemos. Los departamentos de Rivas, Granada, Río San Juan y Chinandega con afectaciones. Los municipios de Rivas, Moyogalpa, Altagracia, Potosí, Belén, Nandaime, El Viejo, Morrito, San Carlos y San Miguelito. Comunidades y barrios, 40, 19 en Rivas, 17 en Granada, 1 en Chinandega y 3 en el Río San Juan de Nicaragua. Total de familias afectadas hasta el momento, 1.207. Personas afectadas, 5.888. 6.000 personas prácticamente, porque siempre hay unos u otros que no aparecen en las primeras contabilidad. Después tenemos 2 heridos en el municipio de Nanday y 17 albergues activados, 11 en Rivas, 4 en Potosí, 3 en Altagracia, 2 en Belén, 2 en Moyogalpa, Rivas departamento, decíamos, y 6 en Granada, todos en el municipio de Nandaime. Tenemos todavía albergadas a 813 personas, 202 familias, 6 familias autoevacuadas también, 3 en Chinandega, 3 en Granada, 968 viviendas afectadas. Para un pequeño país como el nuestro es mucho, es bastante, pero ahí vamos a estar como siempre, es nuestro mandato, es nuestro principio, atendiendo con solidaridad y cariño, es lo que nos indica nuestro presidente